Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente con los amigos de Akinpech, por acá por el canal de YouTube, compartiendo material, compartiendo casos clínicos. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el manejo del paciente con labio paladar hendido, casos que son muy retadores en nuestra consulta, pues como todos sabemos son pacientes que tienen muchísima complejidad dependiendo evidentemente del grado de afección, si es un labio paladar hendido completo, unilateral, bilateral. Pero bueno, son pacientes que son atendidos desde recién nacidos prácticamente y el ortodoncista tiene un papel fundamental en la atención de estos casos. Yo hoy voy a compartirles un caso muy interesante a propósito pues de conversar un poco sobre este tema y vamos a ver un caso lleno de biomecánicas, un caso muy interesante y vamos a ir viendo cómo lo manejamos. De manera general, pues sabemos que las fisuras labiopalatinas son anomalías faciales congénitas y son muy frecuentes. Generalmente su tratamiento es multidisciplinario. Intervenimos en el manejo de estas afecciones desde el punto de vista de todo lo referente al sistema estomatognático, a la función, a la oclusión, a la estética. En lo dental intervenimos muchos especialistas. Evidentemente toda la parte de cirugía, el odontopediatra, el ortopedista, el ortodoncista, y pues nosotros somos pilares en esta rehabilitación. Generalmente, así como hablando un poco de estadísticas, se presentan un 46% cuando es hendidura para el labio y el paladar hendido aproximadamente. Un 33% de los pacientes solamente el paladar hendido aislado y un 21% de los pacientes el paladar y labio para el labio solamente. Y hay mayor incidencia en hombres y en mujeres. Esta fisura labiopalatina puede presentarse unilateral o bilateral. Son más los casos unilaterales, se presenta con mayor frecuencia del lado izquierdo y el 28% se encuentra asociada a otras anomalías congénitas. Cuando hablamos de un síndrome, son asociadas a un síndrome, pero en un 72% es no sindrómico, es simplemente pues la condición de la fisura labiopalatina presente en los pacientes. Como les hablaba al principio, pues es un tratamiento que se enfoca interdisciplinario y multidisciplinario, desde que pues allí tienen que actuar y tienen que trabajar desde el odontopediatra, que es a veces uno de los primeros contactos con el bebé. Recordemos que cuando nace un bebé con labio y paladar fisurado, digamos que lo más importante es procurar su alimentación, por ello muchas veces hay que hacerle estas placas obturadoras o placas de obtesis diseñadas a la medida de sus pequeños rodetes para poder sellar y que el niño pueda alimentarse sin que haya una comunicación y que se vaya pues todo lo que es el alimento, la leche hacia vías respiratorias, vías nasales. Por lo tanto, el odontopediatra es uno de los principales del equipo que inicia con esto, pero pues sabemos que ya desde los 3 meses empiezan a operar el labio, vienen los doctores de cirugía plástica, fonoaudiología, otorrinolaringología, medicina pediátrica, psicología. Todos estos profesionales o todos estos especialistas deben actuar y por supuesto pues el ortodoncista desde las etapas ortopédicas debe intervenir para ya, dependiendo de la severidad o de la magnitud de esta discrepancia sagital transversal y vertical, evaluar si ese pacientito va a requerir también cirugía maxilofacial para recibir esa preparación. Recordemos que realmente cirugía maxilofacial como tal, todos empiezan a recibir, porque pues primero hay que sellar el labio, hay mucha, dependiendo de la extensión de la fisura palatina como tal, pues también tienen que empezar a juntar esos procesos maxilares. Cuando es bilateral, pues tenemos la premaxila prácticamente aislada, entonces vienen muchos procesos maxilofaciales que van a llegar a un punto, digamos, de cierre, dependiendo de esa discrepancia sagital que se establezca. Son pacientes que usualmente pues, manejan mordidas cruzadas anteriores por un hipodesarrollo del maxilar. Todas estas operaciones que empiezan a ocurrir en etapas tempranas van inhibiendo un poco la posibilidad de desarrollo del maxilar, se viene complicado con la función. Entonces muchas veces son pacientes que tienen una maloclusión clase 3 o una mordida cruzada anterior. Dependiendo de esa severidad, ya el manejo del ortodoncista, cuando el paciente está empezando la adolescencia, mejor dicho, podemos empezar con una ortodoncia correctiva luego de ya todo el proceso de ortopedia, miofuncional y lo que antecede. Se evalúa si esa ortodoncia es en función de preparar para una cirugía ortognática o es en función de un camuflaje. Usualmente son pacientes que tienen muchos problemas periodontales, socialmente
Pues lo vemos en todos los pacientes en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Tenemos una gran cantidad de casos de pacientes con labio y paladar hendido y usualmente hay que batallar mucho con la parte de control de placa, control de irritantes, por lo tanto la parte periodontal está afectada. Aparte de la afección por la falta de hueso, principalmente en las zonas adyacentes a la fisura, pues, o en la fisura como tal, y también por condiciones agregadas, por falta de control de higiene, de irritantes locales, etcétera. Y pues estos pacientes muchas veces también vienen presentes con alteraciones en el número de los dientes, ya sea que tenga dientes supernumerarios o que falten dientes, por lo tanto, muchas veces, sobre todo en el espacio de la fisura, generalmente involucra la falta de formación de incisivos, ya sea centrales, laterales o caninos, y pues por supuesto que muchas veces esta ortodoncia viene acompañada de un apoyo también en rehabilitación o de prótesis. Odontología como tal hay que controlar todo lo que son los focos de infección y guiar al paciente a una salud completa. Recordemos que nuestra prioridad siempre en los tratamientos es salud, función y estética. A propósito, pues de este manejo vamos a ver un caso muy interesante que llevamos en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Aquí tenemos a José Luis. José Luis llegó con nosotros a los 14 años, 3 meses. Fue llevado por mi persona y el doctor Casasa bajo la atención de la residente, la doctora Marta Villa. José Luis es un paciente con labio paladar hendido bilateral completo. Él presentaba una clase 1 esquelética, un crecimiento hiperdivergente, una clase 1 molar bilateral, una clase canina derecha no evaluable por la condición clínica que ahorita la vamos a ver, una clase 2 canina izquierda, líneas medias dentales no determinadas porque pues ahorita van a ver la condición clínica, tenías una rotación muy severa de los incisivos centrales superiores, tenía unas alteraciones de forma con una microdoncia del 22, tenía ausencia del 12 con una formación de un dentículo en la zona del 12 pero no representaba como una unidad dental como tal. Muchas cosas que vamos a describir ahorita con las fotografías desde el punto de vista clínico. Su tratamiento digamos que se plantó primero en una expansión no convencional, una expansión en abanico, porque pues José Luis tenía un colapso del maxilar muy severo en la parte anterior y no tenía tanto colapso en la zona posterior, por eso decidimos utilizar un expansor en abanico con algunas modificaciones, porque pues teníamos que establecer sistemas biomecánicos eficientes para la derrotación de los dientes anterosuperiores, para hacer la alineación, nivelación, hicimos algo de suavizado, mucho control vertical, que lo van a ver ahora a través de dobleces, y pues utilizamos aparatología, este expansor en abanico, utilizamos Brackets Prescription Rod de acá de los amigos de Akin Patch, tubos bondeables, recordatorios linguales y algunos aditamentos para efectuar el torque. Aquí está José Luis. José Luis pues no presenta una armonía completa por la misma razón de su afección. Vemos ya las cicatrices de lo que fue pues estas cirugías previas. Vemos las dos cicatrices porque su fisura labiopalatina era bilateral, prácticamente aislando la premaxila de los dos procesos maxilares. Vemos que no hay una sonrisa como tal, no hay una exposición dental adecuada. Analizando su cefalometría o su radiografía lateral de cráneo, es que letalmente no había una discrepancia tan severa en sentido sagital, digamos que pues a nivel de valores nos inclinaba como una clase 1 esqueletal, aunque tenía la tendencia de la mordida cruzada, por esa severa retroclinación de los incisivos superiores, aquí los vemos, ahorita los vamos a ver clínicamente, están completamente girados, un crecimiento hiperdivergente, aquí lo corroboramos, su crecimiento hiperdivergente, sus valores sagitales, sus incisivos superiores severamente retroclinados, sus incisivos inferiores ligeramente proclinados con respecto a la norma, obviamente también influenciado por su hiperdivergencia. Vemos ya clínicamente lo drástico de su clínica visual, ¿verdad? Aquí podemos observar en la parte anterior, obviamente en la arcada mandibular no hay un apiñamiento de leve a moderado sin mayor problema. El problema o digamos lo mayormente visual está arriba. Vemos completamente girados los dos incisivos centrales. Vemos del lado izquierdo un incisivo lateral microdóntico. Vemos los caninos completamente ectópicos, uno hacia palatino del lado derecho, uno hacia vestibular en el lado izquierdo. Vemos una masificación o un dentículo, es una formación dental amorfa
que básicamente está allí cubriendo un poco la fisura, pero que no representa como una unidad dental válida para una incorporación o una futura caracterización. Vemos inflamación gengival, vemos mordida cruzada posterior, vemos el perfil de mordida cruzada anterior, aunque todavía no podemos evidenciar bien cómo están esos dientes completamente. Sus líneas medias, pues no tenemos una referencia completa para evaluar sus líneas medias. Un apiñamiento severo en la arcada superior, tomando en cuenta pues, los dientes presentes. Fíjense el colapso maxilar que tenemos en la parte anterior, más no lo tenemos en la parte posterior. Vemos unos dientecitos supernumerarios incluso en el paladar, con todo y que tenemos una microdoncia de un lado, un incisivo lateral prácticamente ausente porque no es viable la incorporación de este amastijo dental que tenemos acá, un colapso importante, vemos la secuela de una fístula, de acuerdo a pues todas las operaciones que fue llevando José en el transcurso de su desarrollo. Su arcada mandibular básicamente un apillamiento leve a moderado, algunas lesiones cariosas y bastante inflamación gingival. Esto lo corroboramos con sus modelitos de estudio, básicamente. En su radiografía panorámica, pues vemos los terceros molares en formación, toda la fórmula completa dental en la parte inferior. Vemos en la parte superior básicamente las alteraciones están a nivel de los laterales y tenemos unos dientes supernumerarios en las fisuras que luego les vamos a comentar qué hicimos allí. Todo esto lo corroboramos, lo verificamos con su tomografía axial en diversos cortes, vemos las zonas de fisura, vemos la rotación severa de los centrales, vemos la masa dental a nivel del 12, el colapso maxilar importante que teníamos en la parte inferior. De acuerdo a esto, nos establecemos una lista de problemas, ¿verdad? Muchos problemas en el caso de José, principalmente pues este colapso maxilar severo, una mordida cruzada de premolar a premolar, caninos ectópicos, tiene ectópico el 13, está por palatino el 23, el 11 y el 21 están completamente rotados en 90 grados, presenta dientes supernumerarios en la fisura, hay un compromiso periodontal importante, hay un apiñamiento severo superior, moderado inferior, y por supuesto pues no hay función, hay un hábito de lengua, hay incompetencia labial y muchas otras cosas que funcionalmente deberíamos también trabajar. En cuanto a las biomecánicas establecidas para el caso de José, diseñamos un expansor en abanico modificado con ganchos para derrotar o hacer cuplas. Recordemos que las cuplas son cuando aplicamos fuerzas de igual magnitud en sentidos opuestos para lograr la rotación completa de un cuerpo. En este caso, pues diseñamos en el mismo aparato de expansión, diseñamos unos ganchos, unos alambres para establecer esa derrotación de los dientes anteriores. Hicimos un bondeo estratégico, inicialmente seccional, utilizamos bypass a nivel del 13 para empezarlo a incorporar, en el 21 para empezarlo a derrotar, utilizamos recordatorios linguales para el control del hábito, conservamos dientes supernumerarios en la fisura como soporte o matriz funcional, recordemos que más bien hay falta de hueso y que no queremos exacerbar esa deficiencia, por ello es válido y conversado incluso con los cirujanos en algunos escenarios de que puede haber dientes supernumerarios, y aunque estén en el paladar, muchas veces los dejamos como matriz o como soporte. Utilizamos bastante mecánica de elásticos y bastante mecánica de dobleces que vamos a ir viendo a medida que va desarrollándose el tratamiento. Nuestros objetivos generales, pues como en todos los pacientes, mejorar el perfil facial, corregir el apillamiento maxilar y mandibular, mejorar la forma de arco, derrotar esos dientes anteriores, incorporar los caninos al arco, corregir la mordida cruzada anterior, mejorar la parte transversal, mantener esas relaciones molares clase 1, obtener unas relaciones caninas efectivas de clase 1 para tener función, corrigiendo el overjet y corrigiendo el overbite y mejorando la situación periodontal, corrigiendo los hábitos y mejorando y potencializando la función. Tenemos que lograr un mejor cierre labial, tenemos que lograr una mejor posición de la lengua y en sí funcionalmente una máxima intercuspidación, una guía de desocusión canina y una guía incisiva. Requerimos en algún punto del tratamiento hacer un poquito de gingivoplastía, no se hicieron extracciones y algunas restauraciones a nivel de los dientes afectados. En cuanto a los objetivos específicos para lograr la expansión, para lograr la corrección de la forma de arco, fue a través de la expansión y utilizamos un expansor en abanico modificado con ganchos, activaciones lentas de un cuarto de vuelta 2 veces a la semana. Esta situación de los dientes anteriores o la derrotación de estos dientes anteriores lo hicimos a través de cuplas y bypass.
apoyados en el expansor del abanico, modificado con ganchos, botones bondeables en palatino del 11 y 21, cadenas elastoméricas, doble arco en algún punto del tratamiento con NITI 16 y NITI 12, NITI 20 y NITI 12. Para mantener las relaciones molares y ir corrigiendo ese apillamiento maxilar y mandibular, el mismo aparato de expansor en abanico nos sirvió de anclaje y utilizamos secuencias de arcos de NITI 14, 16, 18, 20, 16 por 22, superior e inferior y algunos arcos de acero. Ya posteriormente incorporamos completamente los caninos a través de un bypass. La corrección del hábito fue a través de recordatorios linguales, que los hicimos en acero 19 por 25, en superior y en inferior. La corrección del overjet y el overbite fue con mucho control vertical. Hicimos, aparte del bondeo estratégico, hicimos dobleces escalonados en acero 19 por 25, stripping anteroinferior, cadena de pérdida de torque, elásticos intermaxilares de clase 3 y dobleces verticales. Para la corrección del torque, hicimos dobleces de tercer orden, pero también colocamos un torque spring, que es un dispositivo que fabricamos nosotros en acero punto 12, que nos puede ejercer la presión para torque negativo y torque positivo. Estos dos dientes anteriores, que estaban completamente rotados, una vez que los derrotamos, tuvieron una necesidad diferente. Uno necesitaba torque positivo, el otro necesitaba torque negativo. También la parte periodontal de estos dientes es bastante comprometida, por lo que nos ayudamos un poco de la parte de potencializar a través de estos dobleces, de estos aditamentos que doblamos y que hacemos para aplicar torque efectivamente. Una máxima intercuspidación, un paralelismo radicular y un control funcional a través del detallado. Lo hicimos con alambre de acero rectangular 19 por 25, dobleces de segundo, elásticos en delta y posteriormente para la estabilidad y post-tratamiento utilizamos de retención un retenedor circunferencial, retenedor fijo, superior e inferior, y utilizamos también retenedores miofuncionales o aparatos miofuncionales del sistema Majorways para ayudar a mantener y a mejorar esta situación clínica de aberración funcional que teníamos. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo fue evolucionando el tratamiento de José. Esta es una fotografía inicial palatina de cómo estaba la situación. Lo primero que hicimos fue, bueno, colocar nuestros separadores, tomar impresiones, mandar a hacer este aparato que, como lo pueden ver en la imagen, es un aparato que tiene un tornillo en abanico. Ese tornillo tiene una sujeción posterior y solamente abre en la parte anterior. ¿Para qué? Para lograr mejorar la expansión anterior sin modificar tanto la posterior, porque posteriormente, si se ponen a ver, el paciente tiene una buena longitud, un buen diámetro posterior o intermolar, y tenemos un colapso muy severo en la parte anterior. Entonces este tornillo va a empezar a abrirse de forma de abanico, más en la parte anterior para procurar esa expansión, bien como le colocamos unos ganchos, aunque están allí los dientes supernumerarios y están los caninos todavía incluidos, colocamos unos ganchos que nos van a servir en el camino del tratamiento para empezar a ejercer las cuplas. Empezamos a potencializar el bondeo seccional en la parte posterior. Fíjense cómo tenemos hinchados los alambres en la parte posterior para que esos mismos alambres de NITI nos empiecen a aliviar y a nivelar en conjunto con la expansión en abanico. Los premolares empiezan a acoplar, a poner en el mismo plano y a mejorar, a potencializar esa forma de arco poco a poco. Recordemos que estamos hablando de un paciente que tiene un tejido, un soporte periodontal reducido. Luego de que ya tenemos los premolares más alineados, colocamos un arco continuo en el cual ya incluimos uno de los dientes, el 21, a través de un arco muy liviano. Fíjense que tenemos un arco principal hinchado a nivel de los premolares, tenemos un arco accesorio que está agarrado con el arquito suave de NITI, y aparte tenemos un botón, y empezamos a activar ligeramente para empezar a ejercer esas cuplas o esos movimientos rotacionales en la parte anterior. Aquí vemos cómo se empieza a derrotar uno de los dientes. Lo hacemos poco a poco, de uno a uno. Y aquí las fuerzas aplicadas son fuerzas muy ligeras, fuerzas apenas de 10 a 15 gramos fuerza por diente. Recordemos que son dientes que están prácticamente en la premaxila, en esa unidad esqueletal que estuvo aislada por esta misma fisura bilateral. Ya posteriormente que seguíamos con la expansión, fíjense cómo el aparato ya está ligado prácticamente. Tuvimos una muy buena expansión en abanico, ya se ve la mejora del arco respectivamente. Empezamos a ejercer las cuplas en el otro diente.
a través de unos botoncitos de resina colocados estratégicamente en mesial vestibular distal palatino y ejerciendo fuerzas, como marcan las flechas acá, de igual magnitud, pero en sentidos opuestos para empezar a procurar la derrotación de esos dientes. Una vez derrotado, aquí utilizamos un pequeño bypass de doble arco para llevar y poner los dos dientes en posición, digamos, en armonía en el arco. Seguimos apoyándonos en los ganchos que tenía nuestro aparato, nuestra expansión en abanico, para darle mejor seguimiento a nuestro pacientito. Ya una vez que teníamos los dientes derrotados, más no completamente alineados, ya tenemos un arco principal un poco más estable, empezamos a llevar a través también con mecánica de doble arco seccional, intentar llevar ese canino que estaba completamente hacia palatino, llevarlo al arco clínico. Sin embargo, el canino es un diente muy poderoso, como todos lo conocemos. Entonces aquí básicamente no vimos mayor resultado agarrándolo de manera seccional y pues ya lo sujetamos con un arco principal mayor, un niti rectangular 16 por 22. Ya colocamos un arco de niti 12 pero completo en el arco para empezar a alinearlo y a llevarlo por completo. Y ahí fíjense cómo el canino está incorporado. Ya se ve una amplitud mucho más marcada a nivel del arco. Vemos los dientecitos supernumerarios. Vemos que la fistulita se establece un poco más por esta misma expansión. Es normal que suceda. En esta zona donde estaba el amacismo dental, que no era un diente que pudiésemos como tal incorporar, agarramos y empezamos ya en esta etapa a colocar un dientecito artificial del otro lado, manejando el espacio para poder posteriormente caracterizar ese diente lateral. Vamos a ver cómo fue evolucionando de frente. Ahorita vimos todas esas secuencias fotográficas desde la parte palatina. Ya de frente pues, podemos ver cómo poco a poco con nuestra mecánica seccional en la parte posterior, luego incorporando el bracket central, empezamos a generar esas cuplas. Se establece o se genera o se evidencia ese trastorno sagital, esa mordida cruzada anterior, y se empieza también a abrir un poco más la mordida, por lo que empezamos a colocar, aparte del control de alineación que teníamos natural y en la incorporación de los caninos, aquí ya el canino está incorporado, el manejo del espacio y la extrusión de ese lateral microdóntico para posteriormente caracterizarlo. Empezamos a colocar recordatorios linguales, empezamos a trabajar la mecánica de elásticos clase 3 para generar resalte y seguir el proceso del tratamiento. Fíjense como aquí está la mordida abierta y a medida que empezamos a hacer los dobleces verticales, la mecánica de elásticos clase 3, suavizado anterior inferior, empezamos a generar un poco más de overbite y de overjet. En este punto, como teníamos una diferencia muy marcada de torques entre los dientes centrales, empezamos a través de presiones o puntos de contacto con este arco principal de acero que teníamos de canino a canino. Recuerden que este es un diente puesto artificial. Empezamos a hacer puntos de contacto con torque para generar un poco de torque positivo y negativo respectivamente en estos dientes vecinos. Para potencializar ese torque posteriormente, luego de los dobleces escalonados que fuimos haciendo de posterior hacia anterior, que los hemos descrito en bastantes charlas de acá que están grabadas aquí en el canal de YouTube de los amigos de Akin Pets. Pueden revisar las charlas de manejo de mordillas abiertas, los casos de mordillas abiertas, y vamos a hablar bastante allí al respecto de los dobleces escalonados, como lo vemos ya más marcado en esta imagen. Tenemos dobleces de escalones o escalonados tanto en la parte inferior como superior, que nos permiten ese cambio del plano oclusal, nos permitieron lograr el cierre de la mordida, y acá potencializamos un poco con estos resortes o torque spring o resortes de torque, para ejercer torque negativo porque va hacia incisal, para establecer torque positivo porque va hacia gingival, y ahí empezamos ya a empezar a detallar o a manejar el caso. Ya tenemos líneas medias coincidentes, tenemos overjet, tenemos overbite y logramos la derrotación de los dientes anteriores. Vamos a verlo desde el punto de vista lateral. Aquí fue cuando empezamos, apenas el tratamiento, la expansión, la incorporación. Fíjense la discrepancia sagital tan importante en los dientes anteriores. Aquí ya empezamos a potencializar con dobleces escalonados. Fíjense que los tenemos tanto en la arcada inferior como en la arcada superior, con mucha mecánica de elásticos clase 3. Aquí ya logramos el descruce, logramos el asentamiento posterior. Aquí tenemos el espacio para el dientecito artificial que colocamos posteriormente.
Del otro lado, básicamente estábamos manteniendo un poco el espacio para extruir y poder caracterizar a futuro ese diente microdóntico que estaba, pero fíjense como ya aquí en el progreso estábamos ya con los dobleces verticales establecidos y con un muy buen perfil sagital y transversal. Siempre pues tenemos que ir manejando en estos pacientes, su parte periodontal es bastante delicada, tenemos que ir tomando sus progresos, radiografías, tomografías. Vemos cómo el paciente ya evoluciona, básicamente un tiempo récord del julio del 2018 a julio del 2020, 2 años exactos, pudimos completar la corrección en todos los sentidos. Vemos que sigue siendo un paciente con una hiperdivergencia marcada. Mejoramos un poco la inclinación de sus dientes superiores. Los dientes inferiores se mantuvieron ligeramente proclinados. Vemos su radiografía panorámica. En la radiografía panorámica evidenciamos pues, las inclinaciones de los caninos. Recordemos que ellos están adyacentes a la fisura. No podemos invadir esa parte de la fisura. Debemos mantener la mayor cantidad de raíz en hueso estable para pues tener una estabilidad a largo plazo. Y aquí vemos los cambios de frente, los cambios logrados. Logramos overjet, logramos overbite, logramos la derrotación de los dientes anteriores. Aquí tenemos el dientecito artificial o el dientecito provisional mientras que el paciente cumple o culmina sus etapas de crecimiento para poderse someter a una rehabilitación más estable, más a un paciente que no tenga crecimiento remanente. Vemos que se hizo la caracterización de ese dientecito lateral. Y aquí vemos una secuencia gráfica más o menos de todo lo que hicimos desde el principio, la expansión en abanico, empezamos a hacer las cuplas, se cruza la mordida, se abre la mordida, recordatorios linguales, mecánica de elásticos clase 3, dobleces verticales, dobleces escalonados, y ahí fuimos cerrando el control de torque y finalizamos con líneas medias coincidentes, con esta comparación de inicio y final. Vamos a ver un morph. El morph básicamente es la secuencia gráfica de lo que fuimos haciendo a lo largo del tratamiento. Allí apenas estábamos en la parte de la corrección de las cuplas, la incorporación de los caninos, la extrusioncita del diente lateral, los dobleces escalonados, el control de hábitos, la mecánica de elásticos para finalmente empezar a trabajar el torque una vez que ya teníamos overjet, teníamos overbite y seguíamos allí completando el trabajo de los torques de los dientecitos anteriores y finalmente pues el resultado final provisional. Vemos cómo queda con una máxima y perfecta intercuspidación. Vemos una clase 1 canina perfecta, una clase 1 premolar perfecta, una clase 1 molar. Controlamos muy bien la parte vertical a través de los dobleces verticales y lo vemos aquí en este morph lateral, cómo nos fue ayudando toda la expansión que hicimos a nivel de los premolares para la parte transversal y cómo esos dobleces escalonados en sentido vertical combinados con la mecánica de elásticos pues nos permitieron el asentamiento final de la mordida y nos permitieron pues devolverle a este paciente a través de un camuflaje dental, se pudiese decir, esta armonía de función como tal. Vemos sus fotografías laterales izquierdas, lo mismo, miren cómo en el progreso se abre completamente la mordida. Aquí apenas estábamos culminando alineación y nivelación, no habíamos incorporado todavía ese canino y finalmente podemos quedar con una muy buena oclusión posterior, canino clase 1, premolar y molar. Sus cambios de oclusales son representativos en la arcada superior. Fíjense cómo pasamos de una arcada completamente colapsada y comprimida en la parte anterior a una arcada desarrollada, una arcada amplia con sus dientes alineados, su restitución de su dientecito eh, provisional en el espacio donde no tenemos lateral y sus dientes supernumerarios en zonas de fisura que pues indicación del cirujano y por conocimiento, pues sabemos que debemos dejarlo allí porque son matriz funcional y son soporte a ese déficit óseo que tenemos allí. Y aquí vemos la evolución completa desde que iniciamos el tratamiento, la expansión en abanico, la fabricación de las cuplas, las mecánicas de doble arco, la incorporación de los caninos, los recordatorios linguales para el control del hábito, la incorporación del diente microdóntico y finalmente pues la retención. En este caso le colocamos un tornillo de expansión por si acaso requiriéramos un poco más o tuviésemos una recidiva transversal en el control de la retención. Veamos un morph.
morph que llama mucho la atención, que nos muestra todas las biomecánicas establecidas en ese momento, cómo se fue alineando, cómo se fue expandiendo la parte anterior, cómo fuimos haciendo las cuplas, cómo potencializamos ese aparato de anclaje a través de esos ganchitos que nos permitieron llegar a un resultado muy, muy bueno, muy estable, muy bonito y pues con un desarrollo que estaba completamente comprometido, siempre respetando pues también los límites biológicos de nuestro paciente. En la arcada mandibular realmente no había mayor problema más que un apiñamiento de leve a moderado, pues allí el control de la placa, las caries y la liberación del apiñamiento sin mayor problema. En la parte mandibular realmente lo que trabajamos más que todo fue la parte vertical para controlar y asentar y cerrar esa mordida de manera eficiente. Esta es una sobreimposición, que es la representación gráfica de lo que sucedió entre el inicio y el final. Hubo crecimiento del paciente y pues todos los cambios verticales que obtuvimos o que cambiamos en el progreso del tratamiento. Su retenedor, pues fue un retenedor circunferencial con tornillo de expansión. Recordemos que teníamos un colapso muy importante. Colocamos un retenedor termoformado en la parte inferior, pero lo más importante, digamos, de esta retención es que toda esta retención vino acompañada o está acompañada por un retenedor miofuncional o un aparato Major-Brace o un aparato Trainer. Estos aparatos pues los utilizamos muy frecuentemente, sobre todo en los pacientes en etapas iniciales de desarrollo, donde queremos regular toda su función, que el paciente respire bien, respire por la nariz, que el paciente tenga un selle labial adecuado, que el paciente tenga una masticación bilateral, que el paciente funcione de una manera adecuada. Si todos los niños desde etapas tempranas los guiamos a esta regulación de la función, que lo podemos hacer y lo podemos potencializar con este sistema miofuncional, pues van a tener muy buenos resultados. En el caso de José, pues había muchas alteraciones biológicas, producto de pues todas estas operaciones tempranas que lo predisponen pues a todas estas alteraciones que teníamos dentales, porque al final el eslabón más débil del sistema son los dientes. Lo más fácil en ortodoncia es mover dientes, lo realmente difícil es no movernos o controlar la parte funcional en pacientes como José, que tiene una condición biológica bastante retadora y bastante comprometedora al respecto con sus tejidos. Por lo tanto, estos aparatos no solo queremos que los dientes estén estables, queremos que se estimule la función, queremos que logre un selle labial. Fíjense cómo el aparato está puesto allí y los labios aparecen como separados. Él tiene que esforzarse en sellar esos labios, él tiene que esforzarse en hacer ejercicios que le ponemos cotidianamente para que pueda respirar exclusivamente por la nariz, la ubicación de su lengua como matriz funcional de desarrollo también en la parte transversal, todo lo que son las funciones básicas, respirar por la nariz, labios cerrados, lengua en posición, masticación bilateral, y todo eso pues va a mejorar en la calidad de vida y en la función del pacientito. Fíjense cómo ahí él ahí se ve forzado, se ve que está tratando de mantener un aparato pues que no queda completamente porque pues esos músculos que tienen una alteración producto de la parte anatómica o la alteración anatómica que tenían al inicio, que recibieron una operación a una edad muy temprana, básicamente cuando José apenas era un bebé, pues tienen que entrenarse y tienen que fortalecerse para que realmente ayuden o fortalezcan la retención de una manera adecuada. Y finalmente aquí pues está José. Hay mucho camino por delante. Lo más difícil en este caso no fue lograr esta armonía dental ante ese colapso tan severo que teníamos allí dentalmente, rotaciones, colapso, caninos ectópicos, problema periodontal, sino mantener ahora este resultado a través de la estimulación del control miofuncional, de la aparatología miofuncional y por supuesto de su aparatología removible y su aparatología fija respectivamente. Por mi parte, pues muy agradecido nuevamente por estar participando en estas charlas que hacemos, que todos los meses pues van a encontrar, no solamente de mi persona, de todo el staff de doctores, de los amigos de Akin Pech, van a conseguir en el canal de YouTube diferentes temas, diferentes discusiones de casos. Particularmente, estos últimos meses hemos grabado casos de maloclusiones clase 3, hemos grabado casos de mordidas abiertas, y pues en este caso quise compartirles este caso tan bonito. Es un caso del paciente del labio paladar hendido, que como sabemos son casos que representan un reto muy grande,
que según la severidad clínica, pues también va a necesitar un manejo individualizado, porque no digamos que no todos los pacientes se van a manejar de esta manera. La mayoría necesita expansión, algunos necesitan protracción cuando tienen esos problemas sagitales importantes y que todavía tienen potencial de crecimiento. Otros tienen que ser preparados básicamente para la corrección quirúrgica, otros pues van en la vía del camuflaje, pero tienen que ser apoyados con la rehabilitación por la falta de muchos dientes. En fin, hay muchos escenarios clínicos posibles para el manejo de los pacientes labio-paladar hendido. Lo básico es siempre trabajar de manera multidisciplinaria, siempre trabajar de la mano con los doctores que han llevado los casos desde temprano. Estos son pacientes que desde bebés están en instituciones recibiendo atención, desde el odontopediatra, los cirujanos plásticos, odontólogos, cirujanos pediátricos y pues por supuesto nosotros como ortodoncistas potencializar la parte ortopédica, potencializar la parte miofuncional y pues poderle devolver calidad de vida a estos pacientes. Por mi parte, pues yo soy el doctor Jordan Sol, me despido y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir discutiendo casos clínicos, para seguir aprendiendo y para seguir enriqueciéndonos de este mundo tan maravilloso como lo es la ortodoncia. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.